Bienvenidos, muy bienvenidos a cada uno de ustedes, nuestros queridos amigos y hermanos, a un nuevo tema que hemos preparado con ayuda de nuestro Dios para compartirlo con cada uno de ustedes. Hoy vamos a seguir hablando cómo superar el miedo, pero la parte 2. Ya compartimos la parte 1, entonces hoy vamos a hablar cómo superar el miedo, la parte 2. Así que esperamos que puedan estar ahí cómodos, tranquilos, con su Biblia, con su agenda, para que puedan anotar algunas citas y que pueda ser de mucha ayuda para cada uno de ustedes. Así que es muy importante que aprendamos con ayuda de nuestro Dios cómo superar el miedo. Vamos a orar en este momento para poner este programa en la mano del Dios Todopoderoso. Amante Padre, en este momento la honra y la gloria sea para ti, porque tú eres el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios que conoce todo, el que tiene el control de todo lo que sucede en nuestras vidas, en nuestra familia y en cada nación de este planeta. Amado Dios, queremos rogarte por cada familia, por cada hermano, por cada amigo, no importa dónde esté, en el lugar que esté, en la situación que esté, Señor, que en este momento tu Espíritu pueda traer paz, pueda traer tranquilidad, fe, esperanzas a sus vidas. Y que al compartir juntos, al estudiar juntos tu palabra y estudiar este tema maravilloso, cómo superar el miedo, pueda, Señor, ser un bálsamo para cada uno de nosotros. Instrúyenos, Señor, háblanos y que hagas tu voluntad en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Comparto una cita muy linda y dice: desde el momento en que nacemos hasta el día en que morimos, el miedo a menudo proyecta su sombra sobre nuestras vidas. Qué interesante. El miedo, escuchen por qué hay que tener un control, por qué hay que superar el miedo, porque es devastador. El miedo aplasta nuestro espíritu, debilita nuestro sistema inmunológico, quiebra nuestra fuerza de voluntad. El miedo estrangula nuestra alegría y destruye nuestros sueños. Note, el miedo es terrible. Trae muchas afectaciones a nuestra salud, como leímos en esta cita. Aplasta nuestro espíritu, debilita nuestro sistema inmunológico, imagínense. De ahí nos vienen un sinnúmero de problemas de salud mentales, físicas, emocionales, como usted quiera llamarle, por donde usted le busque. Quiebra nuestra fuerza de voluntad. No actuamos, no reaccionamos. El miedo estrangula nuestra alegría. ¿Quién está alegre en medio del miedo? Nadie. Y también dice que destruye nuestros sueños, no nos deja actuar, no nos deja avanzar. Por eso es importante que con ayuda de nuestro Señor Jesús podamos aprender a superar el miedo. Y ese es el objetivo de estos dos temas que estamos compartiendo, cómo aprender a superar el miedo. El miedo es una emoción muy fuerte y está estrechamente relacionada con la ansiedad y la preocupación. Note qué interesante, el miedo es una emoción muy fuerte y está estrechamente relacionada con la ansiedad y la preocupación, como que si no fuera poco ya suficiente con el miedo, sino que esto nos lleva, note, esta es una cadena, nos lleva a la ansiedad y nos lleva a la preocupación. Y así hay miles y miles de personas alrededor del mundo que están llenos de temor, llenos de miedo, llenos de ansiedad y de preocupación, y entonces eso nos alcanza la salud y nos lleva todavía a dimensiones peores. Por eso es importante que aprendamos cómo poder superar el miedo. Quiero compartir una fábula para que podamos ver lo destructivo que es el miedo. Y esto tiene que ver con una culebra, un garrobo y una persona humana. Se cuenta que había alguien que viajaba todos los días al campo, a trabajar al campo, pero siempre había un lugar donde él descansaba. Era costumbre de él pasar por donde estaba una gran roca y se sentaba a descansar. En una ocasión entonces se encuentra, recuerden que es una fábula, se encuentra el garrobo y la culebra y comienzan a conversar y le dice la culebra al garrobo: hagámosle una broma a este hombre. Y entonces el garrobo le dijo: sí, ¿cuál es?
Entonces le dice la culebra, mira, vamos a hacer esto. Yo lo voy a morder, pero vas a salir corriendo tú. Después le dice, lo vas a morder vos, que es el garrobo, y yo voy a salir corriendo, le dice la culebra, para que miremos la reacción, a ver cómo reacciona. Dale, dale, le dijo el garrobo, y entonces hicieron el plan, y el hombre estaba ahí tranquilo, descansando después que venía de sus faenas del día. Y entonces viene la culebra y lo muerde. Cuando es que está descansando ya la culebra y ¡guau! Le da el mordisco, le encesta el mordisco, pero la culebra se queda escondida, y el que sale es el garrobo. Y el hombre sintió el mordisco y dice, ¡ay, ay, ay! Y cuando ve el garrobo, ve, un garrobo me mordió, ¡qué barbaridad! Y no le puso mente. El hombre se fue tranquilo a su casa, nada pasó. En otra ocasión vuelven otra vez, se encuentran y ven a la persona otra vez sentada descansando. Y entonces le dice a la culebra, viste que no pasó nada, vamos a ver la reacción ahora. Ahora lo vas a morder vos. Recuerden que el que lo mordió primero fue la culebra y salió corriendo el garrobo. Ahora le dice la culebra al garrobo, ahora lo vas a morder vos y yo voy a salir corriendo. Y ahí está el hombre descansando. Cuando de repente el mordisco otra vez, ¡buah!, lo muerde el garrobo. Pero en esta ocasión el garrobo se esconde y sale corriendo la culebra. Y el pobre hombre cuando mira eso comienza a gritar y comienza a llenarse de pánico, a sudar. Y dice, una culebra me mordió, me mordió. Y ¿saben qué interesante? Que de inmediato el hombre murió de un infarto. ¿Por qué traigo esto? Para que podamos ver hasta dónde llega el miedo, hasta dónde llega el pánico, hasta dónde llega la ansiedad a destruir nuestra salud. Cuando lo mordió la culebra y salió el garrobo, no dejó que el miedo embargara su vida, en sus pensamientos, sus emociones, nada, y se fue tranquilo. Pero cuando cambió la situación, noten, no se murió cuando la culebra lo mordió, sino que se murió cuando el garrobo lo mordió. Ahora no fue por la mordida del garrobo, sino por el miedo, por el pánico. Y así sucede muchas veces en nuestra vida. Alguien dijo esto, dijo alguien, el miedo... La enfermedad, dijo alguien, la enfermedad puede matar a miles de personas, pero miles más mueren por el miedo. Es muy sabio lo que dijo esta persona y a veces es muy cierto. La enfermedad dice puede matar a miles de personas, pero miles más mueren por el miedo. Y cuando viene el miedo a nuestras vidas, miren ahorita por lo menos en este caso de la pandemia, el COVID-19, muchas personas se enferman de miedo y comienzan a sentir síntomas y comienzan y van a hacerse examen y están limpios, pensé que no tienen nada, pero es que yo siento esto. Hay que tener mucho cuidado porque el miedo nos puede llevar a hacer cosas que pueden perjudicar nuestra salud, pueden perjudicar nuestra vida y pueden perjudicar a nuestra familia. Recuerden que en el tema anterior que hablábamos cómo superar el miedo, analizamos 5 cosas importantes, 5, y se las recuerdo así de forma rápida. Número 1, vimos que las pruebas, las luchas, las enfermedades nos vienen de forma inesperada. Recuerden, así le pasó a los discípulos, el mar estaba calmo, cuando van cruzando en la barca al otro lado del mar, se dio la tempestad. Número 2, recuerden también que en medio de las batallas de la vida, en medio del mar tormentoso, de la enfermedad, de tantas cosas, nos cansamos, nos agotamos, nos llenamos de miedo. Y eso vimos en el relato que estudiamos, que los discípulos así estaban, cansados, agotados. Número 3, analizamos la pregunta, ¿dónde está Jesús? Cuando me vienen las pruebas, cuando me vienen las luchas en la vida, ¿dónde está Jesús? Es interesante porque en la lectura que vamos a leerla, vamos a volver a leerla, pero en la que leímos anteriormente, en el tema primero, vimos que Jesús estaba orando. Mientras los discípulos estaban cruzando en la barca el mar y estaba en medio de la tormenta, Jesús estaba en el monte, solito, orando, intercediendo por ellos. Ese es el secreto de cómo superar el miedo. Entender, reconocer que no estamos solos, de que Jesús está allí. El antídoto contra el miedo es la presencia de Dios. Entre más usted y yo nos relacionamos con Dios, entre más tengamos la presencia de Dios en nuestras vidas, entonces vamos a poder superar el miedo. Número 4, recuerden que hay palabras mágicas. Jesús le dijo a sus discípulos, tened ánimo, yo soy. Y estudiamos eso, donde el Señor nos dice, ten ánimo. Hijo mío, familia, hermano, hermana,
no importa cuál sea la lucha, la tormenta. Jesús dice, ten ánimo, yo estoy contigo, no te dejaré. Y el punto número 5 que vimos fue la palabra ven. Jesús no te dice, eso es tu problema, enfréntalo tú solo. No, Jesús dice, ven, ven, aunque seamos duros de corazón, aunque seamos rebeldes, aunque lo rechacemos, aunque huyamos, aunque nos escondamos, aunque a veces vengamos a Él con la enfermedad, a veces cuando vengamos a Él cuando ya no podemos caminar, pero Él no te rechaza, Él dice, ven. Esos fueron los 5 puntos que analizamos y hablamos de cada uno de ellos. Hoy, por la gracia de nuestro Dios, vamos a analizar 5 puntos más de esta misma lectura, pero aquí vamos a hablar un poco acerca de la experiencia de Pedro. Es interesante porque nosotros cuando leemos la Sagrada Escritura, tendemos a juzgar a algunos personajes bíblicos por sus debilidades, por su falta de fe, por sus formas que reaccionaron. Y a veces decimos, qué barbaridad Pedro, qué barbaridad Juan, qué barbaridad el otro. Y que estaban con Jesús, que caminaron con Jesús. Y no nos damos cuenta que la experiencia de esos hombres muchas veces son las experiencias también de nosotros, porque a veces reaccionamos así. Cuando vemos la historia del pueblo de Israel, qué barbaridad el pueblo de Israel. Y cómo Dios se manifestaba, y cómo Dios hacía milagros, cómo Dios hacía maravillas y ellos cómo se rebelaban. Pero nos olvidamos que ustedes y yo también somos igual que el pueblo de Israel. Pablo cuando le escribe a los romanos, en el capítulo 15 de la carta a los romanos, el versículo 4, le dice él, lo que antes se escribió para nuestras enseñanzas. Note, así que todo lo que le pasó a estos personajes, todos esos registros que están ahí, es para enseñarnos a usted y a mí. Vamos entonces a invitarles a que vayamos a la Sagrada Escritura y vamos a volver a leer la historia. Recuerden que este es un pasaje inspirado que está aquí con un mensaje para usted y para mí. Y es muy importante entonces que vayamos a la palabra de Dios y encontremos estos relatos y allí podamos encontrar fortaleza, ánimo, esperanza para cada una de nuestra vida. Es tan lindo la palabra de Dios que saben que de aquí, de esta historia, de este relato, yo voy sacando 2 temas y podemos sacar muchos otros temas más. Eso es lo lindo de la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer Mateo 14. Mateo 14 y vamos a leer del versículo 22 en adelante. Mateo 14, versículo 22 en adelante y nos dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Del versículo 28 adelante, el punto que vamos a estar estudiando en este momento. Verso 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Noten, vamos a hablar de la experiencia de Pedro. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Qué bendición, qué maravilla. Que Dios pueda bendecir su palabra en este momento, esta lectura preciosa. Y vamos a hacer todo lo posible para sacar otro tema, para que ustedes noten lo lindo que es la palabra de Dios. Siempre que vamos a ella, encontramos algo nuevo, algo fresco, pan fresco, para ser alimentados, para ser fortalecidos.
Es interesante, ustedes no se queden con lo que yo comparto, ustedes pueden seguir aprendiendo. De aquí podemos sacar otro tema importante, otro tema relacionado a lo que estamos estudiando, para que ustedes puedan ver lo lindo que es la palabra de nuestro Dios. Entonces aquí vemos ahora la experiencia del versículo 28 en adelante. Vamos a hablar ahora de la experiencia personal de Pedro y que muchas veces es la suya y es la mía. Número uno es que mis amigos y hermanos, en medio del caos, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio del sufrimiento, en medio de las dificultades de la vida, no debemos de perder la concentración. Es necesario que ustedes y yo mantengamos la concentración. Ahora, en la concentración, ¿cómo la logramos? A través de la fe. Noten, la concentración no es en el vacío, es a través de la fe. Confiar que hay alguien más poderoso, más fuerte, que me entiende, que me comprende y que está presto a extender su mano para levantarme y ayudarme a vencer. Y ese se llama Cristo Jesús. Es interesante porque Pedro, en medio de todo lo que estaba pasando, imagínense un huracán, un tornado, una tempestad, como usted quiera llamarle, estaban llenos de pánico. Pero a pesar de todo eso, Pedro no permitió que el miedo abrumara su fe. Note qué lindo, Pedro no permitió que el miedo abrumara su fe de tal modo que él perdiera la concentración. En medio de todo eso, él estaba concentrado y eso es necesario. Que ustedes y yo, en medio de las pruebas, de las luchas, de las batallas, de las tormentas de la vida, mantengamos la concentración, porque muchas veces, en esos momentos difíciles, decimos cosas que no son las apropiadas, que no son las correctas, porque perdemos la concentración. Y herimos y lastimamos a muchas personas y que nos marcan para el resto de la vida. Así que es muy importante que mantengamos la concentración como hizo Pedro. Él no permitió que el miedo, que el pánico, que la ansiedad y que la preocupación lo desconectara. Ahora recuerden que esto está relacionado con la fe. Dice algo aquí que comparto con ustedes. La fe nos lleva fuera de la barca. Recuerda que aquí estamos hablando en términos espirituales. Ya la barca no podemos hablar del bote porque no estamos en el mar de Galilea. ¿Sí? Pero sí podemos compararlo a los términos espirituales. La fe nos lleva fuera de la barca. La fe nos lleva a enfrentar, la fe nos lleva a caminar con Jesús sobre los mares tormentosos. Nota qué interesante. La fe nos lleva a enfrentar los vientos y la lluvia, a concentrarnos en aquel que gobierna el viento y que es Señor del cielo y de la tierra. La fe triunfa sobre el miedo. Qué belleza esta cita. Nota qué interesante. Eso es importante entonces, que usted y yo mantengamos esa fe viva. Y entonces la fe nos va a ayudar a mantenernos concentraditos, no caer en el pánico. Porque cuando nos desconectamos mentalmente, suceden cosas que no son agradables y afectan a muchas personas que nos rodean. Punto número 2. Jesús le dice a Pedro, ven. Hablamos un poquito de eso en el primer tema, pero Jesús le dice a Jesús, ven. Cuando Jesús le dice a Pedro, ven, le está diciendo, ven, sal de la barca, ven, ten fe y camina sobre el agua. Jesús le está diciendo, ven, porque mis brazos son fuertes. Ven porque yo puedo sostenerte. Ven porque yo tengo el control. Ven porque no hay nada imposible para mí. Note qué interesante, cuando Jesús le está diciendo, ven, le está diciendo eso, ven, confía, Pedro. Confía, amigo, confía, hermano, quien quiera que sea. No importa en qué lugar está, en qué situación está. Quizás estás en la cama de un hospital, quizás estás en una prisión, quizás estás en tu casa postrado en una cama, o quizás estás con tu familia, o quizás estás a través del celular, no importa, o quizás me estás escuchando a través de la radio. El Señor te dice, ven, con seguridad, porque Él tiene el poder, porque Él tiene el control. Y Él puede ayudarte en las tormentas de la vida, no estás solo, tenemos que entender eso. Porque si no, el miedo es devastador, a como estudiamos en la fábula.
Muchas veces nos vienen problemas de salud porque estamos llenos de miedo, llenos de pánico, llenos de ansiedad. Y esto afecta a nuestra salud física, mental, emocional, espiritual. Y afecta la relación con la familia. ¿Cuántas personas no están con depresión hoy? Muchísimas. Y muchos están quitándose la vida lamentablemente. Querido amigo, querido hermana, joven, quien quiera que sea, si tú estás pasando en este momento por una depresión, por favor, busca ayuda. No te encierres en ti mismo. Familia, si usted tiene un familiar que está pasando por esto, por favor, no lo deje solo. Cuídelo. Esté atento. Porque cuando la persona está en ese estado, no reacciona, no analiza, porque ha perdido la concentración, porque el miedo lo está consumiendo. Así que cuidémoslo. Y ¿saben qué interesante? Que hoy día Jesús también nos está invitando. Ven, ven, vengamos a Él, caminemos por los mares tormentosos de la vida, porque Él está ahí extendiéndote la mano. San Juan 6:37, vamos a leer este versículo. Oigan qué lindo esta promesa que está aquí, ojalá que pueda ser de mucha bendición para usted y para mí. San Juan 6:37, para el que está anotando, pues que lo anote, y el que está con su Biblia, pues también nos acompaña. San Juan 6:37, oigan qué lindo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Gloria a Dios. Qué lindo, mi hermano, qué lindo. No tienes excusa para venir a Jesús, para aceptar su invitación, como le dijo a Pedro. Ven, Jesús te dice hoy también a ti, ven, ven. Cualquiera sean tus problemas, ven. Por muy gigante que sea, ven. Yo peleo tu batalla, yo peleo tus luchas, yo te voy a dar la victoria. Miren el joven David cuando fue a pelear contra Goliat. Un gigante que todo el mundo lo tenía pavor, y David era un muchachito. Imagínense que no podía ni caminar con las armaduras, ni con las espadas, se la aguantaba. ¿Cómo sería? Un niño. Pero él se fue a enfrentar a aquel hombre con fe, con seguridad, y le digo, yo vengo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová. Y lo derribó con una simple onda y con una piedra. Pero no fue la onda ni la piedra la que lo mató, no fue ni David, sino que fue Jehová de los ejércitos, porque tus batallas, tus gigantes, el Dios Todopoderoso los derriba, porque te ama, porque te quiere, porque quiere lo mejor para ti y para mí. Nota qué lindo, mi hermano. Así que ven a Jesús, ven a Jesús. Así como le dijo a Pedro, ven, Él te dice también a ti, a mí, ven, ven. Y los que a mí vienen, yo no le echo fuera. Qué maravilloso. No olvides esta promesa. Punto número 3. Es que debemos de mantener los ojos en Jesús. Debemos de mantener los ojos en Jesús. Miren qué interesante. Mientras Pedro mantuvo los ojos en Jesús, recuerden que Pedro le dijo, Pedro no dejó que la concentración, tenía esa fe, esa seguridad, que no dejó que la concentración se fuera, estaba concentrado. Señor, si eres tú, permite que yo vaya. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro comenzó a andar sobre el agua. Mientras él mantuvo la mirada, la vista puesta en Jesús, todo iba bien. Pero cuando él dejó de ver a Jesús, comenzó a hundirse. Y no hay cosa más horrorosa que usted se hunda, que usted no sepa nada y que sienta que se está ahogando. No hay cosa más horrible que batallar en una poza, en un río, cuando usted no tiene fuerza, cuando usted no puede nadar. Eso es lo más horroroso que pueda existir. Y Pedro estaba pasando en este momento. ¿Y saben qué es lo interesante? Aunque juzguemos a Pedro, porque así pasa a veces, muchas veces también nos sucede a usted y a mí. En las tormentas de la vida perdemos la concentración, dejamos de ver a Jesús. Dejamos de ver a Jesús y entonces nos hundimos. ¿Por qué en las iglesias hay problemas? ¿Por qué en las iglesias hay críticas? ¿Por qué en la iglesia hay divisionismo? ¿Por qué en la iglesia hay celos? ¿Por qué en la iglesia hay tantas cosas? En la familia, en las naciones, en los trabajos, en las empresas. ¿Saben por qué? Porque perdemos el rumbo, perdemos la concentración, perdemos el objetivo por el cual estamos ahí.
Dejamos de ver a Jesús, los cristianos dejamos de ver a Jesús y comenzamos a ver al pastor, comenzamos a ver a los líderes, comenzamos a ver a los hermanos. Yo no voy a esa iglesia porque ahí está el fulano. Como que si es ese fulano, es mengano el que salva, el que salva se llama Cristo Jesús. Y es a él en que debemos poner la mirada, es en él que debemos poner la vista. Y ¿saben qué es lo más triste? Que comenzamos a criticar y señalar a los demás cuando no me doy cuenta que yo soy peor que a la persona que estoy juzgando. Yo quiero que el Señor cambie a los demás, pero yo no permito que me cambie a mí, pero soy experto a señalar. Es interesante, por eso dice la Biblia que con la misma vara, con la misma regla, con la misma cuerda que usted mide a los demás, con esa misma usted y yo vamos a ser medidos, hermano. Antes de jugar a alguien, antes de señalar a alguien, por favor, señálese usted mismo. Y cuando se señala usted mismo, se va a dar cuenta entonces. Y eso le va a mantener apartado de jugar y de señalar a los demás y volvernos jueces. Y miren qué interesante, cuando usted y yo dejamos de ver a Jesús y nos concentramos en los problemas, cuando nos concentramos en las olas de esta vida, usted y yo vamos a ser fracasados, nos vamos a hundir y nos puede llevar hasta la muerte, nos puede llevar a un derrame, nos puede dejar postrado en una cama. Por eso Pablo, Hebreos 12, quiero que me acompañen a Hebreos 12, noten qué belleza y consejo que el apóstol Pablo le dice a los hebreos en el capítulo 12, el versículo 2, este es un consejo muy lindo para usted y para mí. Hebreos 12, el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, ¿en quién, mis hermanos? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Jesús es tu modelo, Jesús es tu ejemplo. No nadie que esté a tu alrededor, aunque deberíamos como cristianos reflejar a Jesús, porque ese es el objetivo del Evangelio, ese es el centro del Evangelio, que Dios quiere reflejar su imagen en nosotros. Pero que eso no sea pero, porque ese es el pero que está poniendo muchas personas allá afuera. Y caemos en el juego de Satanás. Uno dando mal testimonio y el otro fijándose en el testimonio de los demás, poniendo pero para no aceptar a Jesús. Por eso dice aquí el secreto maravilloso, puesto los ojos en Jesús. Ahora, ¿por qué en Jesús? Porque Él es el autor y Él es el consumador de la fe. ¿Y saben por qué? Porque Él fue el que sufrió la cruz. Él fue el que murió. Nadie, absolutamente nadie en este planeta Tierra, ni en el cielo, ni más allá, murió en una cruz, sufriendo la muerte más vergonzosa para salvarte a ti y a mí porque te ama. Él es tu modelo, Él es tu ejemplo y es a Él a quien debemos seguir. Y cuando dejamos de ver a Jesús, nos metemos en problemas, nos metemos en dificultades. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Queremos vencer el miedo, queremos superar el miedo. Puesto los ojos en Jesús, ese es el secreto, mi querido hermano. Ese es el antídoto. Escuche esta cita. Que estemos consumidos por el miedo o llenos de esperanzas, depende de a dónde estemos mirando. ¿Notaron eso? Que estemos consumidos por el miedo o que estemos llenos de esperanza, depende de a dónde estemos mirando. Si estamos mirando nuestros problemas y los problemas de este mundo, nuestros corazones se llenarán de miedo. Por eso el mundo está como está, porque todo lo queremos resolver a lo humano. Todo lo queremos resolver a la fuerza. Todo lo queremos resolver en pleitos. Y por eso está como estamos. Las familias, no hay humildad. Nadie quiere reconocer. Y entonces cuando vemos las situaciones, nos llenamos de miedo, de pánico, de ansiedad y nos derrumbamos, nos hundimos. Y una vez hundido, es muy difícil salirse de allí. Es muy difícil. Y eso es importante entonces, que usted y yo mantengamos la mirada en Jesús, pase lo que pase, suceda lo que suceda.
los problemas políticos se solucionaran si todo lo que nos llamáramos cristianos de cualquier iglesia, de cualquier religión, si dobláramos rodillas y le pidiéramos al Dios Todopoderoso? Dios quita reyes y Dios pone reyes. Pero a veces tomamos decisiones, incluso hermanos, y por eso las iglesias están divididas en el mundo, un bando y otro bando. Y saben que lo más triste, y queremos ir al cielo, y en el cielo no hay bando. En el cielo no hay bando. ¿Estamos con Cristo o no estamos con Cristo? Los problemas económicos, ahora hermano, esto es necesario. Usted y yo no podemos detener ni los problemas políticos, ni económicos, ni sociales, ni morales, ni nada, ni los desastres naturales, porque Dios tiene un plan de trabajo, Dios tiene un calendario, y las profecías bíblicas anuncian que el mundo entre más rato se va a ir al caos, porque el que le va a traer la paz, la restauración, la liberación se llama Cristo Jesús, cuando Él venga por segunda vez a la tierra. Y eso es lo que menos estamos usted y yo creyendo, eso es lo que menos estamos los cristianos viviendo, ni predicando. Miren la pandemia. La pandemia, en vez de acercarnos a Dios, muchos están desanimados y ya han abandonado la fe, se han ido de la iglesia, ya no se congregan. Están en su casa, ni siquiera leen la Biblia, ni siquiera oran. No hay excusa. Si usted no viene a la iglesia, al templo, por temor al COVID, nadie lo va a juzgar, pero que su fe en Cristo, su relación con Cristo, no debe de desmayar. Y eso es lo que está pasando. Muchos están en sus casas presas del miedo, del pánico, y no hay consagración, no hay nada. Y yo le voy a decir, hermano, pandemia o no pandemia, COVID o no COVID, la gente ya no quiere nada. Si no, miren los antros, si no, miren los restaurantes, si no, miren los lugares donde van a bailar, están llenos, llenos. Y las iglesias vacías. Note qué interesante, ya nada nos detiene, ya nada tenemos temor. El mundo no va a mejorar, aunque los grandes científicos, aunque los grandes pensadores digan que vamos a una mejoría. El mundo no va a una mejoría. Lo dice este libro sagrado, lo dice la palabra de Dios. Y es lo que usted y yo deberíamos estar estudiando. Es lo que usted y yo deberíamos estar analizando. Porque si hay una promesa maravillosa y poderosa, la bendita esperanza, dice el apóstol Pablo, es el regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que vendrá a esta tierra para ponerle fin a todo lo que está pasando. Así que los problemas políticos usted no lo va a detener, nadie, ni los problemas económicos, ni sociales, y van a ir en aumento, en aumento. La pandemia del COVID van a venir peores, pero noten, ya nada de eso hace cambiar al ser humano. La gente sigue en sus pecados. La gente sigue en sus cosas. Y ya no le pone mente. Y no queremos ir a la iglesia porque me da miedo en la iglesia ahí que me llene de COVID. Pero andamos en los bancos, pero andamos en los supermercados, pero andamos en un sinnúmero de cosas. Yo creo que es el momento que analicemos, que reflexionemos y no dejemos que el pánico nos afecte cuando nos conviene. Pero a veces cuando no, ahí andamos sin miedo. Las ventas de licores más se venden, más se abren. Para que reflexionemos, hermanos, para que analicemos. Por eso es importante que mantengamos los ojos en Jesús, en Él. Porque Él es el secreto, porque Él es la salvación, porque Él es tu Salvador y no hay otro que lo pueda hacer. Y eso le pasó a Pedro. Mientras estuvo concentradito en Jesús, mientras mantuvo mirada en Jesús, iba excelente. Imagínense, caminando sobre el mar, caminando ahí encima del agua. Pero comenzó a ver el viento, comenzó a ver la ola, comenzó a hundirse. Cuando usted en la iglesia, en cualquier lugar que usted esté reuniendo, sirviendo, trabajando, y usted deja de ver el blanco por el cual debe ir y comienza a ver al fulano, al sultano, al mengano, vamos a ser infelices, vamos a ser inseguros. Vamos a vivir amargados, vamos a ir con espíritu de crítica. Eso le pasó a Satanás en el cielo. Eso le pasó en el cielo. Comenzó a llenarse y comenzó a criticar, comenzó a juzgar. Y no solo eso, comenzó a engañar a los ángeles y se trajo a la tercera parte de ángeles. Después vino a la tierra y agarró a Adán y a Eva, lo mismo con mentiras. Y lo mismo sigue operando hoy. ¿Y qué es lo que dice la gente? Dios es malo. Si Dios es amor, ¿por qué esto, si el otro? Y no nos damos cuenta, somos bien especiales. Vivimos la vida en el pecado, vivimos la vida en la sinvergüenzada, vivimos una vida en el libertinaje, pero la culpa es de Dios. Es interesante, ese es el trabajo del diablo, ese es el trabajo del enemigo, presentar a un Dios malo.
Pero un día se va a conocer la verdad. Un día se va a conocer la verdad. Y el mismo Satanás, con sus demonios, con sus ángeles que se rebelaron, van a reconocer que Dios es justo, que Dios es verdadero, que Dios es amor y que Dios no ha cambiado. Y muchos van a querer arrepentirse en ese momento, pero ya es demasiado tarde. Hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el día de cambiar, hoy es el día de ver a Jesús, hoy es el día de mantener la mirada en Jesús, para mantener firme en el caos y en las grandes cosas que vendrán. Dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Aunque no tengamos dinero, Dios te va a encargar de hacer maravillas, darte de comer. Dios tiene poder. Miren a Elías cuando andaba huyendo y estaba en un arroyo. Dios le mandaba comida y agua. Dios cuida de sus hijos. Pero tienes que serle fiel a Dios. ¿Cómo le puedes reclamar a Dios si no le eres fiel? Es interesante, analicemos y reflexionemos eso. Colosenses 3. Note el consejo que se nos da. Cuando usted y yo, mis hermanos, comenzamos a enredarnos en las cosas de este mundo, cuando comenzamos a ver las cosas, los afanes, los placeres de este mundo, oiga el consejo que se nos da. Nos metemos a problemas, pero oiga el consejo que Dios nos da en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3. Verso 1 al 4, vamos a leer. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Qué lindo. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de dónde, hermano, de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste entre vosotros, también seréis manifestados con Él en gloria. Bendito sea el Señor. Qué belleza, mis hermanos. Qué lindo. Si usted y yo es cristiano, si tú hemos aceptado a Jesús, dice el Señor que no nos debemos de enredar en las cosas de este mundo, sino que debemos de poner la mirada ¿dónde? Arriba, al cielo, al lugar al santuario celestial, al lugar santísimo donde está Cristo, intercediendo por usted y por mí ahora. Es allí donde usted y yo debemos de mirar, no en las cosas de la tierra, porque terminamos enredados en política, terminamos peleando, terminamos tantas cosas horribles que estamos viendo en este planeta Tierra. ¿Notaron? Ese es el consejo que el Señor nos da. Miremos, dicen, las cosas de arriba, porque aquí son pasajeras. Aquí van a terminar. Y es muy triste, es muy lamentable que grandes hombres de Dios, entre comillas, hoy andan enredados en tantas cosas, menos en las cosas del Señor. Hay un dicho muy conocido entre nosotros: andamos en todo, menos en misa. Usted y yo hemos escuchado ese dicho: andamos en todo, menos en misa. Y así nos está pasando a muchos que hoy nos llamamos cristianos. Nos hemos olvidado, hemos apartado la mirada de arriba, donde está Cristo a la diestra de Dios, para fijarnos en las cosas de la tierra, y por eso es como estamos, enredados en tantos problemas y en tantas cosas. Solo Cristo salva. Ese es el punto 4. Solo Cristo salva. Y noten que está muy relacionado a la historia que estamos analizando. Cuando Pedro comenzó a hundirse bajo el tormentoso mar, solo hubo una cosa que lo salvó. Note qué interesante, cuando Pedro comenzó a hundirse, solo una cosa que lo salvó. ¿Y saben qué interesante? No fue su habilidad como pescador, porque Pedro era un experto en la materia del mar. No fue su habilidad como pescador, no fue su conocimiento sobre el mar, no fue su habilidad para nadar y volver al bote el que lo salvó, sino que cuando Pedro comenzó a hundirse, dice el registro bíblico, gritó y dijo: sálvame, Señor. Gloria al Señor, bendito sea el nombre de Dios. Y entonces Cristo lo tomó y lo levantó. Querido amigo, solo hay un medio de salvación y se llama Cristo, crucificado, resucitado e intercediendo en el trono de la gracia por ti y por mí. No hay otro medio de salvación. Busca por donde quiera, haz lo que quiera, engáñate solo. Pero solo hay uno que puede salvar y se llama Cristo Jesús.
Aquí ni vacuna, no estoy jugando mal la vacuna, pero ni la vacuna es la solución, ni los médicos son las soluciones, ni el estatus que tú tengas, ni el buen nombre que tú tengas, ni la reputación, ni la pegada, como decimos nosotros, que tú tengas. Salva a nadie, el que salva se llama Cristo Jesús. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Cuando estaba hundiéndose, gritó, dijo, Señor, sálvame. Y está Cristo para salvarte. Querido amigo, querido hermano, solo Jesús salva. Grabémonos eso, entendamos eso. No hay otro medio de salvación por donde le busquemos. Vengamos a Él, mantengamos esa relación con Él a través de la oración, a través del estudio de su palabra, congregándote en la iglesia, viviendo lo que conoces, compartiéndolo con otras personas. Y si lo hacemos, vamos a mantener vivo ese espíritu por las cosas de nuestro Dios. Podemos tener absoluta confianza de que Jesús nunca se aparta de los que gritan con fe. Su brazo es fuerte para sostenernos. Nunca olvides eso. Cuando tú grites por fe, ten la absoluta confianza que Cristo está ahí para levantarte y para sostenerte, porque Él tiene el poder. Nunca deja solo a aquellos que claman y a aquellos que gritan por fe. Más bien dice el Señor en Jeremías 33:31, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Al Señor le place, el Señor se goza cuando tú y yo clamamos por su ayuda, como lo hizo el apóstol Pedro. No tengas temor de llorar, no tengas temor de clamar, no tengas temor de buscar, no tengas temor de humillarte delante de aquel que sostiene los mundos, delante de aquel que manda la lluvia, delante de aquel que manda el viento, delante de aquel que manda el sol, delante de aquel que cuida de ti y de mí. No tengas temor de clamar y de gritar, porque Él está presto para ayudarte y para levantarte. Y por último punto, el punto número 5, como les dije al inicio, vamos a ver lo que Jesús no le dice a Pedro. Lo que Jesús no le dice a Pedro. Miren, cuando vemos a alguien pasando momentos difíciles, muchas veces en vez de ayudarle le echamos tierra. Así pasa muchas veces. Si alguien está en problemas, en dificultad, en una lucha, en vez de ayudarle, más bien le echamos tierra. Más bien lo criticamos, más bien lo señalamos. Y si no, miremos la historia de Job. Los mejores amigos llegaron a visitarlo y en vez de ayudarlo al hombre, lo acabaron, como decimos nosotros. Lo criticaron, lo juzgaron, lo señalaron de pecador, que lo que le estaba pasando en su vida era por pecador. Querido amigo, querido hermano, ten tacto, ten cuidado cuando vayas a visitar a un enfermo, cuando vayas a visitar a alguien que esté pasando una prueba. Si vas a llegar a echarle tierra, si vas a llegar a condenarlo, mejor no vayas. Mejor no vayas. Y esto es algo lindo, porque aquí vemos lo que Jesús no le dice a Pedro. Jesús no critica a Pedro, Jesús no juzga a Pedro. ¿Saben qué fue lo que Jesús no le dijo a Pedro? Jesús no le dice, Pedro, ¿dónde está tu fe? Pedro, ¿y ahí la fe que tienes? ¿Dónde está? De balde has caminado conmigo, de balde has comido conmigo, de balde has dormido conmigo, de balde has escuchado, de balde has visto la maravilla. ¿Dónde está tu fe, Pedro? Jesús no lo reprendió por ese lado, Jesús no le dijo eso. ¿Saben qué fue lo que le dijo? Que por qué tenía poca fe. Note qué interesante. Hombre de poca fe, le dijo Jesús a Pedro. ¿Qué le está diciendo? Que no era que no tenía fe, sino que tenía poca fe. Y saben que es algo interesante, mis hermanos, que es mejor tener un poco de fe a no tener nada. Es mejor tener un poco de fe a no tener nada. Hay un pasaje interesante, noten qué lindo, Mateo 17. Mateo 17, que hay un pasaje relacionado a lo que estamos hablando del poco de fe que Pedro tenía y que Jesús no lo juzgó, no lo criticó, no lo señaló, no le echó más tierra, no lo acabó como decimos nosotros, sino que estuvo allí y le dijo, no le dijo, Pedro, ¿dónde está tu fe? De balde has caminado conmigo, de balde has hecho lo otro, sino que le dijo, hombre de poca fe, Pedro, tienes poca fe. 17, Mateo 17, verso 20, nos dice Mateo 17, 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe,
Porque es cierto, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Note qué interesante, comparto este pasaje porque es interesante relacionado con lo que estamos estudiando acá con el relato de Pedro. Note, recuerden, es mejor tener un poco de fe a no tener nada. Aunque Pedro demostró poca fe, dice el Señor que cuando usted y yo, aunque sea como un grano de mostaza, yo no sé si Pedro tenía menos, pues si tenemos fe como un grano de mostaza, hacemos maravillas en el nombre del Señor. Cuando ejercemos la poca fe que tenemos en el poder de Cristo para atravesar las tormentas de la vida, crece hasta convertirse en una fuerza poderosa que nos permite caminar sobre los mares tormentosos de la vida. Y esto es interesante en la vida de Pedro, porque Pedro cambió, Pedro no siguió siendo el mismo. El Pedro de los evangelios no es el mismo Pedro de los hechos de los apóstoles, ni el mismo Pedro de las cartas que él escribió. Noten qué interesante, dice, cuando ejercemos la poca fe que tenemos en el poder de Cristo, noten, no en cualquier otra cosa, cuando ejercemos esa poca fe, pero la ejercemos en el poder de Cristo para atravesar las tormentas de la vida, las pruebas, las luchas, las batallas, crece, esa poca fe crece hasta convertirse en una fuerza poderosa que nos permite caminar sobre los mares tormentosos de la vida. Y si usted mira a Pedro del Hecho de los Apóstoles, es un hombre lleno de fe, es un hombre valiente. Esa poca fe que fue ejerciendo en el poder de Cristo, llegó a serlo el gigante Pedro, que no le tuvo temor a nada, no le importó estar en la cárcel, no le importó ser azotado. Fue un hombre que predicó, pero ¿saben cómo? Porque esa fe, esa poca fe, la fue ejerciendo y se convirtió en un poder maravilloso para testificar y vivir para Cristo Jesús. Es lindo, es maravilloso, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Entonces vemos estos 5 puntos relacionados con la vida personal de Pedro, que también es suya y que también es mía. ¿Cómo superar el miedo? 5 cosas, no las olviden. Mantener la concentración. En medio de todo, por muy doloroso, por muy triste, no perdamos la concentración. Número 2, el Señor Jesús te dice, ven, como le dijo a Pedro, ven. Yo soy tu Salvador, yo soy tu sanador, yo soy tu restaurador. Número 3, mantengamos los ojos puestos en Jesús. Si lo hacemos, entonces vamos a encontrar el secreto para vencer el miedo y vamos a evitar de meternos en muchos problemas. Pedro, mientras dejó de ver a Jesús, comenzó a hundirse. Mantengamos los ojos en Jesús. Número 4, solo Cristo salva. No son las habilidades. No son los estudios, no son tantas cosas, el buen nombre, el dinero, el que salva se llama Cristo Jesús. Pero él le dijo, Señor, sálvame, y el que lo levantó fue Cristo Jesús. Y número 5, lo que Jesús no le dice a Pedro, Jesús no te juzga, Jesús no te señala, Jesús no te critica. Jesús te habla con amor. Cuando vayas a visitar a alguien, no vayamos con palabras duras, sino mejor no vayamos. Porque esa persona que está enfrentando las tormentas de la vida no necesita que tú llegues a sacudirlo, sino que llegas que lo atiendas con amor. Y termino con esto. Una de las principales razones por las que podemos vivir sin miedo es que conocemos cómo terminará el conflicto entre el bien y el mal. Eso es lindo, mis hermanos. Esa es una de las razones más grandes y principales por las que usted y yo podemos vencer el miedo. Es que conocemos cómo va a terminar este conflicto entre el bien y el mal. Sabemos que la enfermedad, incluyendo el COVID y cualquier otra, por mortal y destructiva que sea, así que sabemos que la enfermedad no tendrá la última palabra, sino que la tendrá Cristo. El coronavirus y otros virus, desastres naturales, calamidades, guerras, no tendrán la última palabra. La última palabra la tiene Cristo porque Él tiene el control. Así, querido amigo, querido hermano, vengamos a Jesús y cerramos con Apocalipsis 21. ¡Qué belleza de promesas! Si lo que hemos leído hasta aquí es lindo, esto es súper más lindo todavía. Así que, mi hermano, todo esto que está pasando, pasará. Por muy horrible, por muy feo, por muy destructivo,
porque Dios tiene el control. Ni la enfermedad, ni los desastres naturales, ni políticos, ni económicos, nada tienen la última palabra. La última palabra la tiene Cristo Jesús. Por eso el último libro de la Biblia cierra con estas palabras inspiradas, magistrales y que van a existir por la eternidad. Apocalipsis 21, 4 y 5. Apocalipsis 21, 4 y 5 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Mis queridos amigos, mi querido hermano, ¿cuáles son los gigantes que te atormentan? Vengamos a Cristo. Los problemas, los gigantes, las enfermedades, el dolor, el llanto, las persecuciones y tantas cosas que pueden haber, no tendrán la última palabra, sino que la tendrá Cristo, porque Él hará todo nuevo. Así que vale la pena arrepentirte, vale la pena cambiar, vale la pena de venir a Jesús. Ahora el que te cambie es Jesús. Ven tal y como tú eres, ven y tal como tú estás, porque Cristo es el que se encarga de cambiarte a través de su Santo Espíritu cuando tú decides venir a Él. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y ojalá que esto pueda ser de mucha ayuda, de mucha bendición para ti. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias, porque lo que está escrito en tu palabra es un mensaje para cada uno de nosotros. Muchas gracias porque la experiencia de Pedro muchas veces es la experiencia de nosotros. Y ojalá, Señor, que con este relato, con este estudio, podamos aprender muchas cosas y sobre todo a cómo vencer el miedo. No dejar que el miedo nos paralice, no dejar que la ansiedad y la preocupación nos dejen estáticos, que no nos hagan apartarnos de ti, que no nos hagan caer en la tibieza, en la pereza. Por favor, amado Dios, dejamos en tus manos de amor a todos los fieles televidentes, radioyentes, los que están por las redes sociales, Señor, que siempre están pendientes, donde sea que se encuentren, en la situación que se encuentren. Oh Dios, sé con ellos. Por favor, libéralos. Cualquiera sea su petición, no los dejes solos, que ellos puedan experimentar de forma personal que tú eres un Dios verdadero, que lo que dices en tu palabra es la verdad. Gracias, pues, Señor, por escucharnos. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la gloria
sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor.